Bien, hoy vamos a hablar sobre la tecnología y los adultos más conectados. Ya vamos a ver un poco más el desarrollo de este tema y vamos a conversar con Catherine Salvador Cisneros. Ella es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la ESPOL, es coordinadora de investigación educativa del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos. Además, Catherine tiene un PhD, un doctorado en educación y tiene un enfoque también en enseñanza en inglés como idioma extranjero. Con Catherine hemos conversado antes sobre transformación digital en la educación y hoy nuestro tema tiene que ver con los adultos y la conectividad. Esto a propósito también de la participación que ella tuvo en un artículo de revista Vistazo, en donde habla sobre ciberseguridad, sobre hábitos de los adultos y también la cercanía a la tecnología. Catherine, bienvenida. Muchísimas gracias, Clara María. Muy contenta de volver a este espacio de Radio Centro. Siempre que estoy acá, tengo colegas y amigos que me dicen, Catherine, estaba escuchando la radio mientras manejaba y te escuché. Entonces, es muy bonito ver cómo la radio llega a muchos. Y ahora que vamos a hablar de esto de las edades etarias o de las fases etarias, de las edades, de las generaciones. Creo que la radio es uno de los medios de comunicación que trasciende edades. Entonces, bien importante. Qué bueno y también el hecho de poder acercar la academia a los mensajes cotidianos, que es lo que estamos haciendo en este momento. Saber que el estudio académico, la investigación, pues baja a la cotidianidad y se presenta de manera mucho más cercana. Entonces, me encanta que hoy podamos conversar sobre esto. Bueno, ¿por qué en primera instancia hablar de transformación digital o de digitalización o de tecnología con los adultos y adultos mayores? ¿Por qué esa necesidad de abarcarlo ahora? Justo yo ayer conversaba con la audiencia un poquito sobre el tema, sobre la importancia como de subirse al tren de la tecnología y no quedar pasivos. ¿Cuál es tu perspectiva? Justamente porque uno de los puntos de llegar a esta época moderna, digamos, de la digitalización, de uso de medios, de mayor conectividad, yo creo que al fin y al cabo tiene la finalidad de mejorar la calidad de vida del ser humano en todas sus etapas de vida. Entonces, tener una conectividad es una de las maneras de realizarlo. Otro punto es la reducción de las brechas. Cuando nosotros hablamos de digitalización, uno de los problemas que muy pocas veces se tratan es las brechas que pueden originarse por la falta de recursos o por la falta de conocimiento del manejo de estos recursos digitales, que puede ocasionar que muchos se estén quedando fuera de este tren de la tecnología y que puede ocasionar desfases, ¿no? Y también pues la otra es la parte emocional, la parte de este factor psicológico, la necesidad de pertenecer a un grupo, la necesidad de estar al día, la necesidad de no quedarme atrás. Entonces, pienso que por muchas razones, pero al fin y al cabo todas apuntan al mismo fin, que es el bienestar del ser humano en sus diferentes etapas en la vida. Cuando nosotros hablamos de tecnología, es difícil ponerle como un freno a la tecnología. Entonces, por ejemplo, si hoy estamos hablando de adultos y su vínculo con la tecnología, adultos mayores, tal vez estamos hablando de personas de más de 50, 55, 60 años y la tecnología, ¿verdad? Pero Correcto. recuerda, por ejemplo, cuando apenas estábamos haciendo esa transición tecnológica, que nos conectábamos por cable. ¿Te acuerdas de esa época en que todavía era como el paso entre lo analógico a lo digital? Ahí los adultos incluso estaban entrando a la tecnología siendo más jóvenes, pero hoy ya vivimos, es como que estamos en ese hábito tecnológico. Sin embargo, la tecnología avanza más rápido que antes. Entonces, ¿cómo hacer para ponerse al día? ¿Cómo un adulto que tal vez ya no está necesariamente tan productivo laboralmente, igual tiene que estar ahí al frente de ese avance tan rápido tecnológico y todo el tiempo hay algo nuevo?
Ya, yo creo que tiene que ver con el ciclo que nos permite hacer esta transición de unos hábitos sin el uso de la tecnología y hábitos hacia el uso de la tecnología. Entonces creo que todos podemos recordarlo indistintamente de qué tecnología estamos hablando, porque como lo acabas de decir, tal vez hace 30, 40 años eran las primeras calculadoras científicas que venían con pantalla y que ya venían con una memoagenda que uno podía, no sé si recuerdas, guardar contactos. Luego vinieron las primeras computadoras que llegaron, luego vinieron los teléfonos inalámbricos, luego los móviles, las laptops, y ya luego sin números tipos de laptops, que pantalla digital, etcétera. Y yo diría que seguimos avanzando. Ya tenemos la inteligencia artificial y ya estamos hablando de lo que es las tecnologías que van mucho más allá, como la realidad aumentada, etcétera. Entonces, pero en cualquiera de estas fases siempre se ven marcados como ciclos, ¿no? Como pasos. La primera es la reacción, ¿no? Y en muchos casos la reacción adversa, que es característica del ser humano, le tenemos miedo a lo que no conocemos, ¿no? Y la siguiente es, bueno, voy a empezar a conocer de qué se trata, a verle la aplicabilidad, para qué me sirve y cómo voy a poder dominar este instrumento, esta herramienta. Entonces, cuando ya la voy conociendo, ya me siento más seguro, mi confianza está un poquito más asentada en que ya la estoy usando mejor y ya comienzo a diversificar su aplicación. Y luego viene la siguiente fase, que para mí es la mejor. Cuando yo estoy posicionado, viene otra herramienta y aplico el mismo ciclo. Me asusto, reacciono, aprendo y luego lo utilizo. Entonces yo creo que ahí viene bastante el proceso de aprender, el proceso de reflexionar, el proceso de utilizarlo, pero también el proceso de tenerle al principio, ¿no? No porque es algo que nos pueda dañar, sino sencillamente es algo desconocido, el temor a lo desconocido, que si es que nosotros no emprendemos este proceso, en cambio se reemplaza por el temor de lo que acabas de decir, de quedarme atrás, de no ir avanzando con todo el grupo, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas importantes de reflexionar. Sí, yo justo lo comentaba ayer. Puede ser que tú decidas no subirte a ese tren justamente de esta nueva tecnología, pero no es que por eso el mundo va a parar. El mundo va a seguir y el que no se va a subir ahí eres tú. Y el que no se va a subir ahí soy yo. O sea, creo que es el momento como de involucrarse en esta situación, decir, ¿cómo voy a enfrentar yo ese temor ante la tecnología cuando me llegue una inteligencia artificial, cuando me llegue algo que me genere a mí un temor y resulta que es que si no doy ese paso, dentro de 4 años, tal vez la dificultad va a ser mucho mayor, porque, pues porque me salté, porque ya no puedo como fácilmente abrazar los otros procesos, porque todos están como encadenados. Así es. Y mientras hablabas me venía, no sé, la canción de los iracundos. El mundo está cambiando y cambiará más. Entonces aplica Claro. totalmente en este caso. Totalmente. Hablemos también de el adulto y sus hábitos. ¿Cuáles son los dispositivos, por ejemplo, que más están usando? Yo te podría decir que tal vez quienes están productivos en una oficina tienen todavía un computador habitual, puede ser que tengan una laptop. ¿Qué usa un adulto mayor con más frecuencia hoy? Ya, y aquí yo quiero puntualizar cuando hablamos de adultos mayores, nos referimos, bueno, en algunos lugares, grupos desde los 60 años, en nuestro contexto nacional hablamos de adultos mayores 65 años en adelante, ¿no? Y sí es importante aclararlo porque cuando salió la publicación en la revista se hablaba de adultos de 50 años en adelante. Y decía, pero no somos adultos mayores, decía, sobre todo amigos que estaban en los mid-50, decían, no somos adultos mayores, no, pero era el reportaje de 50 años en adelante, porque justamente es este grupo que se considera la generación X.
que es una generación bien importante, que es la que desempeña esta transición entre lo tradicional, no tecnología, y la incursión a la tecnología, y que al mismo tiempo nos convertimos, porque me incluyo en este grupo etario, en los puentes de las generaciones posteriores y las anteriores, ya sea por la ocupación que realizamos o por los roles que realizamos en nuestra familia. Ahora, con respecto al grupo de los adultos mayores, tiene bastante que ver si es un adulto mayor que todavía se está desempeñando laboralmente o no, porque es bastante importante. Podemos ver adultos mayores que tienen sus negocios y pueden hacer sin ningún problema transacciones bancarias utilizando su celular, o pueden hacer revisiones ahora, por ejemplo, como lo decía en el artículo, adultos que ven cuáles son los horarios de cortes de luz con sus celulares, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es algo más dinámico que esperar al día siguiente a leerlo en el periódico, por ejemplo. Y aquellos adultos mayores que no están trabajando, que no están laborando, tal vez son los que menos utilizan tecnologías como computación o celulares, y no solamente basta con tener un celular, sino un celular como un smartphone que tenga aplicaciones que permita utilizar varias herramientas digitales. Y aquí nos basamos en los datos justamente que liberó el INEC recientemente, que nos indica justamente que este grupo tiene en su mayoría celular, pero no necesariamente utiliza el Internet. ¿Ya? Mm. Y yo trabajo con jóvenes adultos, jóvenes en edad media, jóvenes adultos, y a veces les hago preguntas porque entre los temas que hablamos de comunicación. Y me sorprende que muchos de ellos, sus mamás tienen mi edad y, por ejemplo, dice mi mamá solo utiliza el celular para hacer llamadas telefónicas, Mm. ¿ya? Y a mí me sorprende porque en cambio yo utilizo el celular, tal vez lo menos para lo que uso es para llamadas telefónicas, porque lo uso para revisar correos, inclusive asignar tareas a mis estudiantes, hacer revisiones, etcétera. Entonces, tiene bastante que ver si el adulto o el adulto mayor se encuentra laborando o no. Pero yo creo que depende mucho también de la motivación que tiene dentro del mismo, pero también por el contexto que lo rodea. Por ejemplo, se ve en estudios que adultos mayores utilizan tecnología porque no quieren perder el contacto con las generaciones o sus descendientes, digamos así, nietos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dicen, yo reviso las redes, pero porque me entero más por las redes lo que está haciendo mi nieto, mi nieta, que si me lo conversa, ¿no? Entonces, vemos esas ciertas aplicaciones que están motivando a este grupo en particular utilizar la tecnología y aprender a utilizar. Claro, este es un tema interesante, esto de la motivación, porque ya hay un momento en que, claro, si realmente no me motiva nada estar en la tecnología, ¿por qué habría yo de esforzarme por aprender algo que además de nuevo me da miedo? Entonces, Ujú. es interesante. Creería también que valdría la pena, y recuerdo a quienes nos están escuchando que hoy estamos conversando sobre la tecnología y el uso de la tecnología en los adultos. Adultos más conectados, se titula el artículo en donde aparece Catherine Salvador, docente investigadora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral Espol, justamente haciendo reflexiones sobre este tema. Y creería yo que es importante también el involucramiento de todas las personas, del adulto mayor también, sobre todo en temas de seguridad, y tú lo puntualizas en este artículo, Catherine, porque, podemos, todos somos blanco de recibir mensajes con posibilidad de fraude, etcétera, pero cuando estás en el día a día del mundo digital, pues tienes como capacidad de sospechar más fácilmente cuando hay algo que no es tan real y tan seguro que cuando es esporádico. Entonces, hablemos de este tema, como de la seguridad, de la importancia de estar al tanto por la propia seguridad de la persona con el uso de aparatos tecnológicos.
Sí, bien, y otra vez tiene mucho que ver, muchos sociólogos han hecho esto en esto, cuáles son las conductas y las percepciones de los diferentes grupos etarios. Vemos que los adultos mayores están entre los grupos que se conoce como la generación silenciosa. Año 1920 nacidos, entre el año 1945, quiere decir que están entre los 79 años en adelante. No quiero poner tope porque conozco cada vez personas maravillosas de más de 90 años, de las que aprendemos muchísimo por toda la experiencia que tienen. Entonces, recordemos que ellos eran una generación que yo diría vivieron momentos bien difíciles, como guerras, pestes, no habían condiciones sanitarias como las que tenemos ahora, no tenían condiciones de vida como comodidades como las tenemos ahora, así que tenían otro contexto, otro ambiente. De ahí viene el siguiente grupo que son los boomers. Los boomers, cuando se les llama así, porque fue la generación donde se incrementó la tasa de natalidad en el mundo. Hablamos de los que nacieron entre 1946 y 1964, edades entre 60 y 78 años, y podemos decir que al menos en nuestro contexto nacional había mucha seguridad. Las casas se las podía dejar abiertas, las ventanas, no habían rejas. Ahora no se puede conseguir una casa sin una reja, sin doble seguro, etcétera. Entonces, y eso se transfiere al uso de la tecnología, ¿no? Hay la posibilidad de ser víctimas de ciertos casos de fraude tecnológico, de robo de identidad, etcétera, justamente porque se podría no concebir que tiene un peligro, pero sí lo tiene. Pero al mismo tiempo, a mí me da mucho gusto ver que hay ciertas organizaciones e instituciones que se están preocupando de esto. Por ejemplo, desde los municipios, desde las prefecturas, están dando cursos a este grupo de cómo proteger sus datos. Los mismos bancos dan capacitaciones a sus usuarios de diferentes grupos, pero tienen bastante énfasis en este grupo en particular de cómo no ser víctima de fraudes. Y lo hacen por medio de correos, lo hacen inclusive por medio de cursos. Tuve la satisfacción de hace poco dar un curso a facilitadores del Banco de Guayaquil y me causó bastante, aprendí mucho con ellos, de hecho, porque ellos se preocupan de atender este grupo en particular, dándoles cursos o capacitaciones, haciendo folletos, infografías de cómo evitar este tipo de fraudes. Y también las instituciones educativas, como por ejemplo la ESPOL, entre otras universidades, tienen programas de vínculo con sus estudiantes, donde se acercan a estos grupos y les enseñan a utilizar la tecnología de una manera segura. Entonces, yo lo veo como que ha habido una buena oportunidad para desarrollar muchas competencias, desarrollar muchas capacidades que permitan a este grupo en particular utilizar la tecnología de una manera más segura. Pero el punto más fundamental es la familia, Ujú. el círculo cercano de este grupo maravilloso de seres humanos que quieren aprender y dicen, ¿cómo haces esto? ¿Cómo descargas una imagen? ¿Cómo presentas esto de aquí? Y ahí nos toca a nosotros ejercitar la paciencia de explicar el paso de ellos y acompañarlos hasta que ellos lo puedan hacer. Con la misma paciencia que queremos que nos tengan cuando nosotros lleguemos a una edad superior a la que tenemos y como quisiéramos que nos explicaran las cosas, ¿no? Seguro, y algo que yo siempre me digo a mí misma y lo repito a colegas, recordemos que todos llegaremos, si Dios lo permite, a esa edad. Y entonces, pero también recordemos que, bueno, en el caso que hablamos de padres, tíos, abuelos, ellos también tuvieron paciencia con nosotros cuando nos enseñaron a caminar, cuando nos enseñaron a usar la cuchara. Nadie nació sabiendo esas habilidades, pero ellos tuvieron la paciencia de enseñarnos, ¿no? Y pues yo creo que todo es parte del ciclo, ¿no? De la vida, del ciclo de convivir, del ciclo de pensar en todos, ¿no? En sentido de comunidad.
Sí, totalmente. Este es un tema muy interesante y estoy segura que debe haber entrado en la mente de muchos de nuestros oyentes porque seguramente tienen ese desafío, ¿no? Tanto el desafío de permanecer activos y al día con la tecnología y de los otros de quienes saben que tienen que apoyar con su paciencia y conocimientos a quien tal vez no sabe mucho más. Es increíble ver cuando, por ejemplo, tú has acompañado el proceso, por ejemplo, de tus padres, en mi caso, y ya hoy en día yo no tengo que hacer nada. O sea, yo lo único que tengo que hacer es, mami, ¿cómo se hace eso? Mándame eso, porque ya hoy en día son muy hábiles. Recuerdo tal vez en algún momento mi papá teniendo una como, tal vez como bloqueo de decir, no, yo para qué voy a tener un computador con acceso a Internet y hoy en día simplemente son más hábiles que hasta que uno en algunas cosas, como, pero ¿dónde encontraste eso? Ah, no, fue súper fácil, ya te digo cómo. Es muy chévere porque te das cuenta que es motivación, interés y que se convierte también en una relación recíproca, en no pensar que porque ellos son mayores no tienen la capacidad, al contrario, siempre que haya motivación e interés, y eso también nos ayuda a todos como a trabajar nuestro cerebro, a ponernos a desafiarnos mucho más. Y creo que nos dejas como mensaje el tema de la paciencia, importante para disminuir esa brecha, ¿no? Esa brecha entre tener adultos conectados y adultos desconectados. Y valorar mucho lo que ellos hacen y lo que ellos aportan, porque, bueno, lo dicen los proverbios, ¿no? En la cantidad de años está la sabiduría. Y a veces, por el simple hecho de no escucharlos o no conectarnos con ellos, estamos perdiendo mucho conocimiento, mucho saber, mucha sabiduría que tanta falta nos hace hoy en día, porque a veces muchos decimos, bueno, ¿para qué tanta tecnología si falta tanto sentido común? Y yo reflexiono mucho en eso, ¿no? Porque tenemos la tecnología que no había hace 70, 80 años y no podemos terminar de resolver los problemas sencillos o graves del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante valorar toda la riqueza que tienen las diferentes generaciones, pues y tal vez en otro momento, o ya lo han hablado bastante en la radio, de los millennials, los centennials, ahora vienen los alfa, que es el nuevo grupo, y cada uno tiene sus características y particularidades que son apreciables, ¿no? Por ejemplo, los Ujú. más jóvenes aprecian mucho, se están desconectando un poco porque están queriendo un poco más el contacto con el ser humano, ¿no? Y yo creo que hay que aprovechar eso y otra vez los de generación X estamos participando como ese puente, ¿no? De Mira qué reconectar interesante eso, Catherine. Yo con la creo que naturaleza. tenemos que tener una conversación, una segunda conversación sobre esa generación alfa. Me interesa mucho que la podamos profundizar. Sí, sí, y es importante reconocerlo, porque y no malinformarse, porque por ejemplo, no sé si vieron a algunos en medios y posteaban, según la nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud, somos jóvenes hasta los 65 años. Y estaba en redes, ¿no? Pero es fake news. Y entonces siempre recordemos, y es algo en lo que caemos indistintamente de la edad, la desinformación, la falta de revisar, ir a la fuente. Y tú ahora que pusiste el ejemplo de tus padres, déjame poner el del mío. Mi papá, él, digamos, él prácticamente fue uno de los pioneros que trajo la imprenta acá al país, ¿no? De las imprentas que, que se ponían los tipos y se bajaba la plancha. Entonces, conversar con él cómo era eso, y es de los que va corrigiendo cada error en la prensa. Les ha mandado cartas diciendo que hay varios errores. Entonces, y él utiliza tecnología para hacerlo. Pero él otra vez salió, esto es fake news. Digo, papi, ¿dónde sacaste esa palabra? Fake news. Es que es fake news, me dice. Entonces, y es una palabra que a veces yo tengo que enseñárselas a mis estudiantes de inglés y mi papá me sale con eso. Entonces, él es un ejemplo, él no se queda atrás. Él ya tiene su avatar, él manda los avatares en WhatsApp, ya edita fotos. Entonces, y me parece maravilloso porque
nosotros cuando Ale hace eso, pues lo aplaudimos, le hacemos una fiesta. Y yo creo que parte de la motivación es eso, ¿no? Valoremos todo, porque a veces son cosas pequeñas que las dejamos pasar y luego decimos, tal vez hubiera motivado más a esta persona si hubiera valorado más el esfuerzo en aprender algo. Recordemos que ellos vieron el nacimiento de la radio, el nacimiento de la televisión, era una novedad la televisión a color, el primer teléfono. Entonces, imagínense, alguien que haya utilizado el primer teléfono y ahora un celular. A mí me parece maravilloso. O sea, yo digo, la magnitud de la belleza del ser humano, como es de deseos de aprender, de crear, de trascender. Catherine, qué lindo mensaje para finalizar nuestra conversación de hoy. Te agradezco mucho y bueno, la invitación está hecha para todos a continuar conectados, a que se puede tener aprendizaje continuo, a perderle el miedo a la tecnología y a seguir aprendiendo. Te agradezco muchísimo. Era Catherine Salvador Cisneros, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la ESPOL. Mil gracias. Gracias a ti. Mm.